y el otro día va a ser directamente al de la torre. Multiplicamos por el término que salía de la integral, porque nosotros habíamos hecho ese artificio del 1 menos y medio logarítmico. Y bueno, más o menos cuánto quedan todos. Entonces, a ver, se da casi no sé. A ver si va arriba, depende de cómo se ve. Bien. Dice, para separar el 96% del propano contenido en una mezcla propano-aire de composición 22% del volumen de propano, se absorbe en un hidrocarburo no volátil. La condición es que no sea volátil para que no pase al aire. Se absorbe en un hidrocarburo no volátil de peso molecular 250. Empleando una torre de absorción rellena de anillos Largi de 1,5 pulgadas. La velocidad máxima de la corriente gaseosa que entra por el fondo de la torre, este es el famoso G más 1, pero nos dicen que es una velocidad máxima. Fíjense, es de kilos, no es molar. Es de 40.000 kilos por hora metro cuadrado. Y la del líquido, que es la que ingresa por la parte superior, que entra por la cúspide, dice que es de 75.000 kilos por metro cuadrado. Como habíamos indicado, estos flujos por unidad de sección transversal de la torre normalmente se les denomina velocidades máxicas. Sí, es como una velocidad no lineal, no es metros por segundo, sino es másica kilos por hora. Y obviamente por unidad de área. Calcular, dice. La ecuación de la línea de operación para el empleo del diagrama XY, o sea, en este caso nos exigen que empleemos el diagrama de concentraciones molares, no de relaciones molares como las que estuviésemos haciendo. Pero bueno, no hay problema. Y el número de elementos de transición, que es el término que se encuentra dentro del diagrama. ¿Sí? Esto básicamente es para ver cómo nosotros vamos construyendo el barrido de datos a lo largo de la altura del relleno para después integrar entre los límites de concentración que nosotros tenemos en el relleno de todos los lados. Solo que hay que hacer algunas operaciones, transformaciones, un poco moroso, pero es bueno saber la secuencia. Dice, los datos de equilibrio para los sistemas expresados en fracciones molares ya de propano en el líquido y en el gas son los siguientes. Este es el equilibrio. Propano en el líquido, en el agua, en este caso, y propano en el aire. Esos son los datos que nos dan. Sigamos. Soluciones, ¿no? Calculamos, dice, en primer lugar, las concentraciones de entrada y salida. Nuestra columna nos dicen que es rellena. Nuestra columna esa rellena está ingresando un G, así, en términos generales, 25.000 kW. Y acá está ingresando un L de 75.000 kWh. Nos dicen que se transfiere el 96%. ¿Y qué más nos dice? Solo eso, ¿no es cierto? Y nos dan los datos de equilibrio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, ahora designan nivel 1 y nivel 2, ¿sí? Antes lo que teníamos en más 1 es nivel 1 y nivel 2. ¿Qué información más nos da este y 1?
que dice que es el 22% del volumen de propano, entonces tenemos nosotros punto 22. Ese es el dato. Lo primero que hace es llevar este dato de concentración. Fíjense ustedes, me están diciendo de que grafique yo en fracciones molares. Entonces yo no tendría necesidad de llevar esto a relación molar. Pero ¿qué pasa? Los datos de G y de M me están dando velocidades básicas, kilo, hora, metro cuadrado. Por lo tanto, yo voy a tener nomás de que trabajar paralelamente con ambos tipos de concentración, relación molar y fracción molar, porque este G después yo lo tengo que convertir para conocer cuánto de aire está haciendo, y este G en este momento está dado en kilos. Por lo tanto, incluso voy a tener que ver si es que trabajo con fracciones máxicas. Entonces, y además estos son totales. Por esa razón es de que siempre es bueno en paralelo, por si necesitamos trabajar con ambos tipos de concentración, fracción molar y relación molar. Bien, a partir de ahí, a partir de este dato, nos dicen que la relación molar es fácil, es I sobre 1 menos I. Ahí está el I, y 1 menos I es 0,78, 0,22 es 78. Y esta es la relación molar que vamos a tener nosotros en fondo de columna, y eso va a dar a punto 28.2, relación molar. Mol de propano por mol de aire. Ahora bien, además era bueno conocer esto, porque si nos están diciendo que el 96% del propano se transfiere a la fase líquida, se supone que es el 4% del propano que queda. Y esta relación yo la voy a manejar mejor con la relación molar, porque es solamente el propano que va. ¿Y qué quiere decir? Que el aire se queda. Por lo tanto, la concentración de salida I2, que no la tenemos, no nos dan, pero puedo sacar en función de esta transferencia. Entonces la de salida va a ser el 4% de la de entrada. Por ejemplo, si el 96 se está transfiriendo, el 4 se va a quedar. ¿Y el 4% de cuánto? Del propano que ingresa. Y el propano que ingresa no lo puedo manejar con fracción molar, sino que lo manejo con relación molar. Entonces va a ser el 4% del I1, y ahí está, ya tenemos el valor de la relación molar de propano en el aire en la parte superior, 0.01128. Y si ya tengo esto, pues puedo encontrar la fracción molar, porque al final me piden la línea de operaciones en fracción molar. Por esa razón, agarra y el I2, si este I es igual a I1 menos I, acuérdense de que para encontrar el I, esto es igual a I1 más I. Bueno, vamos a decirlo, ¿no? Ya está. Entonces hacemos eso, dividido 1 más esto, y nos da la concentración por el 2, nivel 2, en fracción molar del propano, 0,01115. 0.01115. Ya está. Ahora, fíjense ustedes, nos va a interesar conocer la composición del gas, el propano, a la entrada en peso. Miren, nosotros tenemos fracción molar, tenemos relación molar, pero ¿por qué en peso? Porque los datos nos están dando en peso, acá. ¿Sí? Es un tema de conversión nada más. ¿Qué dice? Ahí está. La composición del gas a la entrada en peso, ¿qué va a ser? La fracción molar por el peso molecular del propano, dividido la fracción molar por el peso molecular del propano, más la fracción del aire por el peso molecular del aire. Ya está. Convertimos fracción molar en fracción másica. Y esto nos da 0.2997 kilos de propano por kilo de mezcla. Eso es lo que estamos ingresando. Ahora, con esta concentración, bien, vamos a poder nosotros trabajar acá. La cantidad de aire, nosotros estamos introduciendo aquí una mezcla. Esto es aire y propano, ¿no es cierto? Ahora, la cantidad de mezcla que está ingresando era 40.000, yo no sé qué valor le he puesto. No, ni siquiera 40.000. Ya, dice. La cantidad de aire que ingresa al sistema por metro cuadrado y hora va a ser
propano, la fracción en peso del aire es 1/6. Y de esa manera yo encuentro que a partir de la cantidad de aire, solo la de aire, a partir de los 40.000, que es la mezcla total, si yo multiplico por la concentración del aire de entrada en peso, la concentración del aire es 1 menos la concentración del propano. Entonces multiplico los 40.000 por la fracción en peso del propano y me da 28.000 kilos de aire por metro cuadrado, que son los que están ingresando. Y es un dato importante acá. G' nos dice que es 28.002 kilos por metro cuadrado, pero llevándolo, como es aire puro, llevándolo a moles, lo divido entre 29 y nos da 965.93. Ya ahora kilomoles hora metro cuadrado. Ya está. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense ustedes que yo ya tengo cuánto de aire estoy ingresando. Aquí, el hidrocarburo que nos dice que estamos ingresando no nos ha dicho que tiene fracciones de propano, nos han dicho que está sin propano. Por lo tanto, todo el hidrocarburo que ingresa directamente yo lo divido entre su peso molecular para obtener las mismas unidades y obtener estos valores G' y R' en kilomoles. Entonces, 75.000 kilo hora metro cuadrado es equivalente a 300 kilomol hora metro cuadrado. Ya está. Entonces, estamos haciendo todas las conversiones posibles, ¿cierto? Muy bien. Sigamos. Ahora bien, nos piden que nosotros hagamos la curva. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacemos un balance. El balance que nosotros siempre hemos hecho ha sido en relación molar. Nos aprovechemos de eso. ¿Por qué? Aplicando un balance de materia a todas las columnas referido al componente a absorber, acuérdense de que nos da esta ecuación. ¿Sí? Porque es G' por 1, es decir, es esto. Esto por esto es el soluto que ingresa con el gas sensata. Y después nosotros tendremos que poner L' por X0, que finalmente es lo que podría ingresar, es 0, pero bueno, eso es lo que ingresa. Y lo que sale va a ser L' por X1, y aquí va a ser G' por I2. Ahí está. Y lo coloca de esta manera. Esa es la forma como ahora yo puedo encontrar la relación molar por acá, este X1. Porque es lo único que nos falta. Fíjense ustedes, aquí el X2 va a ser 0 en el nivel 2, capullo. Ya tenemos nosotros el I2, acá, ya tenemos acá. Tenemos los nulos, son datos, y los hemos puesto en las unidades que nos interesan, L' y G'. Por lo tanto, la única incógnita del balance aplicado en el tope y fondo es X1 entre las molar. Por lo tanto, despejamos y nos da .8716 relación molar. .8716. Pero nos interesa también la fracción molar. ¿Sí? Porque la curva porque ya va a ser curva, no va a ser recta de operaciones, va a ser esta, ¿no es cierto? X sobre 1 más X. X1. Bueno, entonces nos da .4656. .4656. Entonces, fíjense ustedes que nosotros ya tenemos los puntos extremos de la línea de operación. ¿Por qué? Porque tengo las concentraciones en tope, en la fase líquida 0 y en la fase gaseosa 0, 0, 11, 15, y tengo el fondo en fase líquida 0,46 y en fase gaseosa 0,22. ¿Sí? Por lo tanto, a mí me piden que construya la curva. En otras palabras, lo que tengo es esto. Y X, la curva de equilibrio la voy a tener porque los datos nos han dado al principio. Y de la línea de operaciones yo tengo porque fíjense ustedes que X0 es 0 y esto es I2. No es X0, X2. Y tengo este punto que me da, esto es I2
este punto que me da 0,22, pero bueno, esto es I1. I1 y este es X1. Pero como me piden infracción molar, no va a ser recta. Si fuese recta, si estuviese trabajando en relación molar, directamente yo transformaría. Pero yo no sé por dónde va a ir. Para saber eso, hacemos un barrido y hacemos el mismo balance pero desde fondo de torre, o desde tope, como quieran, más fácil incluso desde tope, porque tengo concentración cero, hasta un determinado nivel, donde yo maneje un X genérico y un Y genérico. ¿De acuerdo? Hago el balance, este mismo lo hago, pero ya no entre tope y fondo, sino X2, que sea X. Así. Y este que sea, por lo tanto, si estoy arriba, este va a ser un Y genérico. Eso es lo que hace. A ver. Y después lo convierte a fracciones, porque a curva me está pidiendo fracciones. Ahí está. Hace fondo y nivel, no hace toque. Hace fondo y nivel, entonces hace esto. Esto y esto. Yo estaba haciendo toque porque más fácil era sería las cosas. Ahí está. El mismo balance, en vez de poner X2, aquí le pongo un determinado. Y esta expresión, pero a mí me va a interesar colocar las fracciones en fracción molar, es decir, las concentraciones en fracción molar, porque así me pide el ejercicio. Pide que construyamos esto en fracción molar. Bueno, entonces convierto el I1 a su equivalente en fracción molar, el X a su equivalente, el Y a su equivalente y el X1 a su equivalente en fracción molar. Y a estos los dejo nomás en esas unidades porque justamente ya hemos obtenido esos valores. ¿Sí? Muy bien, porque ojo, si yo estoy trabajando con esto, tengo que trabajar con esto. No me voy a convertir, entonces ya estoy. Porque esto es Y, entonces tengo que trabajar con I, a la fuerza. Y esos valores ya los teníamos, 965, aquí está, en kilomoles, porque estamos trabajando en fracción molar, y 300, que era esto. Aquí está. Bueno, y entonces, simplificando los valores, nos queda esta expresión, que es la expresión de la línea de operaciones en función de fracciones molares. ¿Y qué hago? A partir de aquí, lanzo datos de X y encuentro datos de Y. Y eso es lo que hace. Me voy a dar valores. En realidad se da valores de Y, ¿por qué? Porque es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque yo tengo que conocer, cuando yo quiero tratar una curva de ese, primero tengo que conocer los límites y los conozco. Aquí están. El I1, fracción molar es 0,22. Y el X1, fracción molar es 0,4656. ¿Sí? Pero nosotros vamos a trabajar el cálculo del número de unidades de transmisión en unidades de fase gaseosa. Por lo tanto, si yo voy a trabajar en unidades de fase gaseosa, tomar en cuenta este crecimiento. ¿Qué va desde dónde? El I más bajo de mi sistema es este. Por eso arranca con 0,01115. 1140 de bueno, pero bueno. ¿Dónde está? Aquí 2. Y se van dando valores. ¿Hasta qué valor? Hasta el máximo. Y el máximo es 0,22. Bueno, le ponen 0,22 para saber cuánto es el X exacto para este valor de 0,22, pero se pasa un poquito, obviamente, para que la curva vaya un poquito más allá. Consecuentemente, si yo voy dando esos valores aquí, los voy colocando, despejo X y obtengo esta fila de datos. Y ahí están los datos de la línea de operaciones. ¿De acuerdo? Y eso es lo que se puede graficar. Esta es la primera parte del ejercicio. A ver, 0,25, 0,22, 0,46. Aquí más o menos está. Entonces, este es
y 2. 11, 0, 8, 0, 15. Este es x2, 0. Este es y1, 0, 22. Y aquí va a estar lo que teníamos nosotros. Esto tendría que estar x1 igual a 0,46. Esto es 45, 0,46 está. 0,4656. ¿Todo bien? Claro, está sacada esta curva, sí, ya está. Y miren ustedes entonces, ya no es recta, es curva, porque lo estoy trabajando en fracciones molares, donde la concentración y los flujos van variando continuamente a lo largo de la columna. La diferencia con la otra es de que los flujos G' y prima se mantienen constantes, por lo tanto la pendiente L', G' se mantiene constante. En cambio, cuando yo trabajo con esto, la pendiente va a variar, porque es LG, y el L varía porque va captando cada vez más soluto hasta tener la máxima concentración del soluto en el fondo. Y esta es la curva de equilibrio. La curva de equilibrio que en función de los datos que nos dieron en el enunciado también se grafica. ¿Sí? Entonces, ya tenemos nosotros la primera parte. ¿Por qué tenemos que graficar? Porque queremos encontrar el número de unidades de transmisión. ¿Sí? ¿Cuántas unidades básicas hay que me permitan obtener justamente la altura de la torre? No se olviden que la altura de la torre es HG, en este caso por MG, porque estamos trabajando con totales. Entonces, HG por NOG. O sea, fuerza altura de una unidad de transmisión por todo el número. Este número es integral. Y eso es lo que vamos a resolver. Después se multiplica por el término de la altura y ya está. Habíamos puesto todas las ecuaciones. Bueno, ya está esto. Pasando a la segunda parte. Ahí está. Dice, para el cálculo del número de unidades de transmisión, empleamos esta ecuación. Porque como no nos dan los datos de los coeficientes de transferencia de masa, el KI y el KX, entonces vamos a trabajar con fuerza impulsora total. Y por eso vamos a tener el NOG que decíamos, el número de unidades de transmisión. Bueno, lo habíamos visto, la expresión es esta. Ahora, la fuerza impulsora es desde el seno de la fase gaseosa al seno de la fase líquida. ¿Sí? Estamos trabajando en unidades de fase gaseosa y ahí está el 1 menos I medio logarítmico que viene a ser la media del aire en este caso, porque es determinante. Y bueno, eso es lo que introduce. Donde este 1 menos I medio logarítmico, para esta forma de expresar, está dado por esta expresión, como cualquier delta 2 menos delta 1 sobre el logaritmo de delta 2 sobre delta 1. Ya está. Pero este es el tema. ¿Cómo encontramos esto? Esa concentración en función de la teoría de la doble capa, ¿recuerdan? ¿Cómo encontramos? Ahora estamos con I, esto es I sub I y esto es I estrella. Esta concentración que habíamos indicado que está en equilibrio con la concentración en el seno de la fase, porque esto después sube aquí a XI y después va a X estrella. Esta es la cosa. ¿Cómo encontramos el equilibrio? Habíamos indicado de que es un equilibrio ficticio con la concentración del soluto en el seno de la fase líquida en ese nivel, porque todo esto lo estamos haciendo para un determinado punto que le habíamos llamado M. Y si barremos nosotros en toda la curva, porque se acuerda que habíamos trabajado con un diferencial Z, si barremos en todo, entonces directamente se multiplica. El tema es encontrar esto, y ya lo vimos, solamente ahora lo estamos colocando en números. Ahí está. Una vez representada la curva de equilibrio, que ya hemos
visto, y la línea de operaciones, ahí están las dos. Se leen los valores de I e I estrella necesarios para el cálculo de P, cuyos valores se resumen en la tabla siguiente. ¿Por qué? Porque justamente para cada valor de I en cada nivel, para cada valor de I le he sacado una foto y esta es la concentración en el seno de la fase, en el seno de la fase, gaseosa, en el seno de la fase gaseosa. Y para ese I, en ese punto yo tengo que encontrar el I sub I. Pero para eso yo me voy a valer que en ese punto tengo que conocer el X respectivo. Porque aquí es donde hemos establecido el equilibrio ficticio. ¿Sí? Entre estos dos, aquí están. Bueno, sí, arrancamos. Y vamos a arrancar haciendo el barrido desde donde arranca la curva de equilibrio de operaciones, curva S, hasta el tope de la concentración que vendría a ser este. Y un poco más antes. Pero bueno, ahí está, por eso que arranca esto así. Ahora volvamos a la expresión. Para este I, el I estrella, ¿por qué 0? Vamos a la curva. Aquí está. Para este I, para este valor, 0.0115, creo que es, ¿por qué 0? Porque yo con este valor me tendría que ir hasta el X, con este valor de I, ¿no es cierto? Este punto está identificado por una concentración de propano en el seno de la fase líquida y en el seno de la fase gaseosa. Entonces, si yo me voy a ir hasta el X, entonces no hay equilibrio, sino ¿cuál es el valor? Pero el X es 0. Aquí está, es este mismo punto. Entonces, X, esto es Y2, esto es X2 igual a 0. Entonces, bajo hasta cortar la curva no llega y entonces a la fuerza el I va a ser el I estrella, el I estrella va a ser 0. Se va a entender más si nosotros vamos a un valor ya que tenga un valor de 0. Aquí. Bueno, veamos. Por ejemplo, 0,10 en I. ¿Por qué es 0,042 en I estrella? Eso es solo lo que tenemos que hacer. Vamos al 0,10 en I. Uy, ya me olvidé. Pero bueno, este es el I. En un determinado nivel, 0,1. ¿Cuál es el valor de la concentración del propano en ese mismo punto? Lo pueden leer, denme un valor aproximado. Yo le he sacado una foto a otro punto, a este digamos, y veo de que su concentración es 0,1 en I. Igual a en el seno de la fase gaseosa. ¿Cuál es la concentración de ese punto en el seno de la fase gaseosa? Vaso. 0,26 más o menos. Entonces me voy hasta la curva de operaciones porque lo que me hace la línea de operaciones es representar las concentraciones a los diferentes niveles, lo mismo que en destilación. Las líneas de operaciones me representaban concentraciones y eso era lo que tenían que saber en la prueba entre niveles. Yo les digo los datos de niveles. Bueno, entonces eso es lo que se repite. Voy hasta la línea de operaciones que lo que me representa es concentraciones en los diferentes niveles. Entonces bajo y este sería el valor, que más o menos es 0,24. ¿Cuánto da? A ver, veamos. El X. Pero no lo dice. Bueno, no lo pongo. Ya, es este valor, el X respectivo. Es 0,25. 24. Ahora bien, aquí, para este 0,1, yo he sacado este 0,245. Ahora, eso hemos hecho. ¿Lo ven? En el 0, en el 0. Ahora, con este valor de 0,245, ¿cuál es el I en equilibrio? Para con este X, pues me voy a sumar el X hasta la curva de equilibrio.
Y ese va a ser el valor. Y ese va a ser el valor del I estrella para ese punto I01. Eso es todo. Y entonces va a ser más o menos 0,040 y pico. 0,10, 0,040 y pico. Ahí está. Es eso. Para 0,05 si quieren. Y entonces lo que se hace es esto. Agarramos 0,05, me voy, bajo, aunque después, perdón, me voy hasta aquí, me voy hasta aquí, ¿no es cierto? Y estrella, es que en este que sea el otro y prima, digamos, ¿cierto? Este es el punto X. Ahora con este X me voy aquí arriba, equilibrio y encuentro y estrellas respectivas, que más o menos será 0,015. Para 0,05, 0,011. Ahí está. En último, le metamos 0,15, 0,088. Y entonces uno ya agarra y dice, bueno, 0,15, me voy aquí, bajo aquí, aquí me quedo, aquí voy a ir hasta abajo, si tengo que mover. Ahí está, y esto es 0,10 y esto es 0,088. Y listo. Para cada I, mi estrella. Voy, operaciones, equilibrio, y ya está. Claro que tendré que volver acá y después, pero eso es solamente por fines de explicación nada más. Y listo. Entonces nos construimos todo esto. Una vez que tenemos estos valores de I y de I estrella, ya está. Porque después hacemos 1 menos I, o sea, 1 menos cada uno de estos valores. Después 1 menos I estrella, 1 menos sobre cada uno de esos valores. ¿Hasta dónde hemos llegado? Hasta 0,25 nos hemos pasado un poquito del I 0,22, del I1, que es igual a 0,22. Bueno, pasamos. Y así, entonces 1 menos I esto. Y después, una vez que tenemos esto y esto, fíjense ustedes, es como tener esto y esto. Entonces sacamos el medio logarítmico. Del medio logarítmico nos falta para encontrar esto, I menos I estrella. Entonces hago I menos I estrella en cada momento, hago el barrido y después de tener todos los términos hago. Esto no va a ser otra cosa que 1 menos I logarítmico 1, le llamemos sobre 1 menos I, esto que sea 2, sobre 2 por I menos I estrella 3. Ya está. Hace cuenta. Eso dividido en los dos. Entonces, esto es lo que vamos a representar con eso, porque es diferencial. Ya está. Eso es. Lo representemos. Y da más o menos esto. Aquí está el I, hasta 0,25. Y este es el chorizo que está dentro de la integral alfa. Entonces, una vez hecha la integral, limitamos. Este es x1, sí, y x2 era 0, ¿cierto? No, pues x, y 1, 0,22, y el otro era 0,11, 0,05, 0,0001, aquí es, correcto. Y 2, bueno, más o menos hasta donde va. Y este escenario, todo esto. Y más o menos hasta 4. Eso es, ¿sí? Entonces serían 4 unidades de transmisión. Y ahí.
dice. Ahí nomás, lo leo. Dice, en una torre de absorción rellena de anillos cerámicos ráctil de una pulgada. Todo esto nos da para el A específico que está metido en la altura de una unidad de canción, que ahora vamos a repasar. Pero bueno, en una torre de absorción rellena de anillos cerámicos ráctil, o lo pongo arriba mejor. Sí. ¿Lo ven? De los únicos que nos estamos esto no. Como vamos a ver, no se ve. Miren, me lo siento, por favor. El aparato. Sí, ¿lo ven? Ya, listo, así lo vemos. Dice, es una torre de absorción de... Ya, rellena de anillos ráctil de una pulgada. Ya. Se trata de una mezcla, bueno, ahora es aire SO2, ¿sí? Dióxido de azufre. Con una concentración a la entrada, siempre lo ven, del 15% del volumen de SO2. En el anterior caso era propano al 22, ahora es el 15%. Empleando agua como líquido absorbente. El proceso se efectúa, los datos son para los equilibrio, ¿no? A 30 grados y 2 atmósferas. El proceso de absorción se favorece a altas presiones, pero 30 grados es quizás la temperatura normal. Si yo quiero meter 20 grados y estoy en Santa Cruz, por decir algo, voy a tener que generar 20 grados y después tocar. Entonces, siendo la concentración de salida del gas inferior al 0,4% en volumen de CO2. Nos están dando la concentración ya del gas agotado de CO2. Otra vez parece que el líquido está puro. La velocidad básica del aire, miren ustedes, nos da otra vez, ¿no es cierto? Es una velocidad en kilos. 1000 kilos hora metro cuadrado. Y la del líquido ha de ser el doble de la mínima. No, bien, entonces tenemos que encontrar mínimo, todavía breve. Bueno, no importa. Calcular la altura del relleno, o sea, la altura de la torre. Si en las condiciones de operación nosotros tenemos la información de la interfase, esa es la idea. Si tenemos la información de la interfase, trabajemos entonces con los coeficientes de fase. Entonces nos damos datos de KXA, miren ustedes que ya involucran el área específica del tipo de relleno, dice A minúsculo. Entonces dice, es 0,65 que multiplica a la velocidad básica del líquido elevado a 0,82. Y dice es kilomol metro cúbico, ya no es metro cuadrado, ahora es metro cúbico, porque el área específica es metro cuadrado sobre metro cúbico. Simplifico meter un metro abajo. Con los metros cuadrados que tenía el L, ¿no es cierto? Ahí está el L, entonces convierte en metro cúbico. Eso es otro tema. Y las unidades en fracción molar, porque vamos a trabajar con fracciones molares. Aunque las datos nos den conversiones parciales y esas concentraciones más convertidos. Y el KIA también está en función de las velocidades básicas. Ambos coeficientes normalmente se dan en función de las velocidades, con datos experimentales que se tienen incluso los mismos coeficientes exponentes, los son experimentales y coeficientes. Ya. Los datos de equilibrio para este sistema 30 grados empezando la concentración. Fíjense ustedes, en principio la concentración del SO2 es en gramos de SO2 por cada 100 gramos de agua. Bueno, es un dato, es una forma de conocer la concentración. Y la de la fase gaseosa es la presión parcial, ¿sí? En mililitros. Ya está. Esa es la información. Bueno, seguramente va a convertir la información de los datos de equilibrio. Ahí está. Calculamos en primer lugar las concentraciones, pero llevarlas a fracciones molares. ¿Sí? Entonces, ahí está la concentración, gramos sobre gramos de agua, llevada a la fracción molar, está dada por esa expresión. ¿Sí? La expresión de la tabla, ya está.
Y en el caso de la presión parcial, para llevar a la presión molar, es pues la presión parcial dividida por la presión total. Que la presión total es 2, ¿no es cierto? Pero está valorada en 2 atmósferas, por eso le ponen 770, para llevar a mi línea, ¿no es cierto? Bueno, ya está, esto es un... Ya tenemos los datos. Entonces, si ustedes se fijan, la concentración máxima en este sistema es la de 15%. Entonces, y miren ustedes entonces que el I, nosotros lo tenemos hasta 0,14, ahí está, 0,14, y se extiende un poquito. Lo que salga de X no importa. Nuestra referencia de valor máximo a calcular es este. Ya, listo, no importa. Ahora, a partir de ahí, volteamos la información. Gas de entrada, 15%, claro. ¿Cuánto sale? Me dicen que es menor al 0,4%. Entonces, directamente está. El I2 es 0,204, es el 0,4%. No me están diciendo ese porcentaje, nada. Directamente me dan el valor. Ahora, la cantidad mínima, esto lo hemos hecho, de agua que se reduce de un balance material, teniendo en cuenta que la concentración de salida del líquido está en equilibrio con la concentración de entrada del gas. ¿Cierto? Entonces, la expresión, fíjense ustedes, la expresión con 0,15 nos vamos a la curva de equilibrio, con 0,15 si la tengo por ahí, ya debe estar dibujarla. Ahí está, la curva de equilibrio con 0,15, miren ustedes cuánto da el X, ahí está, es este. Con 0,15 más o menos va a dar 0,2070 y pico pareciera, ¿no? Con 0,15, a ver, ¿cuánto está llegando? Sí, 0,2073, era eso, bueno, 70 y pico, ya está. Entonces, listo, ahora, ¿qué hacemos? Hay que calcular la cantidad mínima. Como ya tenemos el dato de la concentración de equilibrio, lo único que nos queda es encontrar esa cantidad mínima. Miren lo que ponen. Lo ponen en relación molar porque están trabajando con flujos solamente de los componentes inertes. Esa expresión es lo mismo, vale. Pero nuestros datos están dados en kilos, ¿sí? No están dados en mol. Por eso, los 1000 kilos que habla los lleva a kilomoles dividiendo entre 29. ¿De acuerdo? Ahí está. Para llevarlo a kilomoles. El I en fracción. El I en fracción molar lo lleva a relación molar porque yo estoy trabajando con P'. Aquí estamos P'. Entonces, esto es 0,15 sobre esto, menos el valor de I2, que también lo tenemos. Es el 0,04, porque va a la observación polar. Ya, listo. El L' mínimo es lo que vamos a encontrar. Y aquí, como el X2 es 0, porque está puro, entonces este ya lo tenemos, lo hemos sacado del dato de. Ya está. De ahí se despeja el L'. Ya me da en kilomoles, porque yo he llevado esto a kilomoles, y esto está. Es 809 kilomoles de agua. Y nos dice que trabajamos con el doble del mínimo. Entonces, hay que trabajar con la cantidad de agua de 1618, que es el doble kilomoles de agua. Ya está. Ya tenemos entonces el valor del L. Porque está metido, L y G están metidos en el cálculo de los coeficientes de fase. Ya está. Bueno, ahora, la concentración del líquido a la salida. Ya que tenemos nosotros la del líquido a la salida, la columna se calcula por un balance material. Porque lo que nosotros teníamos que era la concentración de equilibrio. Con eso hemos encontrado el L mínimo. Con el L mínimo, el L operativo. Ahora, de la expresión del balance, lo único que nos queda como incógnita es el X1. Porque este X1 hace un rato era el X1 estéril.
porque esto era el mínimo que no lo teníamos, ahora ese es el operativo, despejamos la concentración real de salida con el líquido y eso me da 0,2036 despejado de la misma ecuación, ¿no? Entonces, ya tenemos la ecuación de la línea de operaciones, pero en un diagrama XY, fracción molar, no es necesariamente puro. Pero como las concentraciones son bajas, miren ustedes, 15%, el rango está que va a ser casi recta, ¿sí? Por más que trabajemos en fracciones molares. Pero vamos, sigamos. Entonces, ¿qué tenemos? La ecuación de la línea de operación en un diagrama de fracciones molares se deduce a partir de un balance material aplicado entre cúspide y un punto cualquiera. Hay que hacer el barril, no la tenemos. Estamos trabajando en fracciones molares, no es recta. Entonces hay que hacer el barril, lo mismo que en el anterior caso. Entonces, fíjense ustedes, esa expresión de arriba no va a ser I1, en vez de poner I1 le ponemos un I genérico. Y fíjense ustedes, en este caso hace el balance entre I2 y un nivel genérico, por esa razón de que se independiza de la concentración en X2, la pone 0, como lo puso acá. Es cierto que tendría que haber aparecido aquí en X2. Bueno, listo. Es el tope y un nivel cualquiera, ahí está. Este es el dato de este cociente, está el valor del I genérico y está el dato, miren ustedes, del I de tope. Por eso el balance en este caso pasa entre tope y un nivel cualquiera. Ya está. Y otra vez tenemos una expresión de línea de operaciones y lanzamos datos nuevamente de I entre los valores mínimo, tope de columna, aquí está el mínimo, y hasta 0,15. Entonces, y encontramos los correspondientes X, ya tenemos la curva, la línea de operaciones. ¿Desaparece? Ya. Ahora, ¿qué más se como las ecuaciones? Sí. Las ecuaciones para el cálculo de los coeficientes de transporte de materia, dicen, vienen dadas en función de cantidades totales. Si ustedes se fijan en el enunciado, decía M y G, no decía la prima, nada. Eran totales. Entonces, y estaban dadas en kilos. Bueno, un poco todo este cálculo lo hace para justamente llegar a esas condiciones. Necesitamos calcular estas magnitudes, no las tenemos. Pero bueno, ¿cuánto de aire entra la todo? Los 1000, porque este sí es dado, ¿cierto? ¿Cuánto es eso? Ahí está. ¿Qué prima? 1000. Ahí está, ¿qué prima? 1000. Entonces está. Ya. Pero lo llevamos a kilomoles. Dividido entre 29. Ya está. En eso, ahora, ¿cuánto de gases ingresa? Si nosotros tenemos lo que está ingresando de aire, porque eso es el aire, para saber cuánto ingresa en total, hacemos la ecuacióncita esta, ¿no es cierto? Al revés de lo que estábamos haciendo, lo que queríamos calcular G', ahora queremos calcular G va a ser lo que hay el aire dividido la concentración del aire. 1 menos I es la concentración del aire. O en otras palabras, esta masa de aire va a ser la masa total por la concentración del aire, que es lo que va a ir abajo. La concentración del aire es una cosa. Listo, tenemos todo. Porque el I es 0,15. Entonces, eso es todo el gas que ingresa por el fondo de la columna. Y esto es, de todo ese gas, 34 picos son de aire. Por lo tanto, ¿cuánto hay de CO2? Diferencia. De todo, menos lo de aire, entran 6 kilomoles de CO2. Lo que entra. Ahora, ¿cuánta masa total? Y eso es lo que queríamos encontrar. Pero por el fondo, ¿cuánto ingresa? Ingresa los 1000 de aire más lo del S2, que son 609. Ahí está. Pero este 609 está dado en kilomol y estos 1000 en kilos, por eso lo multiplica por 64. Y entonces la masa total que ingresa por el fondo total es 1390 kilos. Aire más S2. Y listo. Ahora vamos a la salida, al fondo. ¿Cuántos gases, al tope mejor dicho, cuántos gases salen? Esta es la cantidad total. Esto no cambia. Estos son los 1000 kilos que ingresan,
son los 1000 kilos que salen, que divididos entre sus 29 son los 34. Y aquí, para ver la cantidad que sale, pues entonces, en este caso ya lo ponemos y 1, lo ponemos y 2, y 2 está, ahí está. Por lo tanto, la masa total que sale por el tope de la columna, masa gaseosa, es 34 kilomoles. Miren ustedes, ¿cuánto es la masa total que ingresaba? 40. ¿Cuánto es la que sale? 34. Perfecto. Ahora, en estos 34, que es masa total, ¿cuánto hay de SO2? Pues va a ser toda esta masa menos lo que hay de aire. Y lo que hay de aire es esto: 34,48, que no cambia, que somos 1000 kilos. Por esas razones que hace esta diferencia. 34,62, que es la masa total que sale, menos la masa de aire que sale. Y esto es el SO2 que sale por el tope. Poquito, claro, si se ha ido al otro lado. Entonces, ¿qué tenemos? Una vez que tenemos todo esto, ¿cuántos gases salen de la torre? ¿Cuál es la masa total? G2, que es el que nos interesa. Entonces van a ser los 1000 que ingresan de aire, más los 0,14 que salen de SO2, pero como está en kilomol, y esto lo tenemos que llegar a kilos, porque así son las unidades del K, de los coeficientes de fase. ¿Cómo multiplicamos por 74 y nos da 1009? ¿Qué hemos hecho? Terminaremos con el líquido. Entonces, ¿qué? A ver, ¿todo esto para qué se hace? Estoy diciendo que hay un G1 y estoy diciendo que hay un G2. ¿Cuánto es G1? 1300. G1 es igual a 1390 y G2 es igual a 1009. Bastante parecido. 300 kilos de variación. Ahora hagamos lo mismo con líquido, porque entra líquido puro, pero a medida que va bajando se va alimentando de CO2 y al final sale una cantidad mayor, obviamente. Entonces se hace lo mismo. Entonces, vamos. Masa de líquido que ingresa son por el tope, 1618. Esto de abajo, kilomoles 29.124. Ahí está, ahí. Y la bendita va a ser el doble que la misma, no hemos calculado. Está 1618, ahí abajo. Eso es lo que ingresa. Ya. Bueno, y eso es lo que dice aquí. 1600. Pero vamos a kilos, porque para calcular los K están en kilos. Pero bueno, veamos. Ahora, ¿cuánto sale de la torre? Si eso es lo que ingresa, lo que va a salir de la torre va a ser lo que ingresa por arriba más todo el SO2 que se ha absorbido. ¿Y qué es lo que se ha absorbido? Lo que se ha absorbido va a ser todo lo que ingresa de SO2 menos lo que queda en el gas de salida. ¿De dónde sale el 389? Aquí está, ¿no ven? Estamos abajo, ¿ven? Entonces, cantidad de CO2 del gas de entrada. Cantidad de CO2 del gas de entrada. Ahí está, 609 kilomol. Si lo multiplicamos por 64, porque nosotros tenemos que llevar eso 64 kilos por kilomol. 6 por 64, ¿cuánto es? Eso es 100 ¿cierto? Porque aquí no está. Pero bueno, son los 609. Sí. Por 64. 389. 389, ahí está. Pero eso es lo que ingresa. Y lo que se va a ir todo eso. Pero eso es todo lo que ingresa. Pero queda algo en el gas. Y ese es 88, que es el 014. El S2 del gas de salida, ahí dice 014. Ahí está, gracias. 014. ¿De quién era? Aquí. Tarde.
Está pataleando. Ahí está, 0,14 por 64. Entonces nos da los 889. Bueno, entonces ahí está. Bueno, y esa es toda la masa. 29.504. Eso es lo que ingresa. Y esto es lo que quería mostrarles. No, eso es lo que sale, L1. L1 es igual a 29.000. ¿Es cuánto? 504. 504. ¿En cuánto ingresa? 29.124. Y 504. Perfecto, porque son 380 y pico lo que se transfiere, ¿no es? ¿Por qué queremos hacer esto? Porque cuando queremos calcular los Ks, me dicen que es G por L por 0,4, no sé, el KI y el KI. ¿Cuál es? Son velocidades básicas totales. Pero miren ustedes, ¿cuál es? ¿Este o este? Entonces hay que ver de sacar promedio. Pero ¿cómo? Miren, 29.124 frente a 29.504, ¿cuánto es la diferencia? A ver, dale un cociente, debe dar 90 y pico, dividiendo estos dos. De variación, ¿cuánto saca? 29.124 sobre 29.504. ¿Cuánto? 380. No puedes. Dividido. 29.124 dividido 29.504. 0,98. 2% de variación. Pero en este caso, 1009 sobre 1390. 0,72. Estamos hablando de un 18% de variación. Eso es lo que toman en cuenta para hacer los casos. Entonces, ¿qué hace? Como la variación de L entre los extremos, ahí está pues, de la torre, es pequeña, la resistencia al transporte de materia o residuos no varía apreciablemente. No hay por qué sacar medias. Directamente sacamos una media de los líquidos, eso es lo que dice. En consecuencia, el coeficiente puede calcularse dando un valor medio del líquido. 29.000 y pico más el otro dividido 2 da 29.314. Y con ese L calculamos K quizá, porque el K quizá solamente depende de L, y entonces ya le hemos dado el valor. Ahí está. Después era 0,65 y esto era el valor. Ya está calculado K. En cambio, para calcular el KI, por la tremenda variación, vamos a tener que calcular K aquí y K aquí, y de ahí recién sacar una media. Es más preciso. ¿De acuerdo? Hay más precisión porque hay mucha variación de 18%. ¿Y eso qué hace? Entonces, calculen el tope y calculen el fondo. Ya tenemos dos casos, uno de tope y otro de fondo. Y el valor medio va a ser ese. Listo. Más. Eso lo hemos hecho con el ya tenemos los casos. Entonces, tenemos los datos de la curva de equilibrio, que es la columna que está a la izquierda, los datos de la izquierda. Y de la línea de operaciones, los datos de la derecha. Que graficados en tan baja concentración, porque llegamos al 15% no más, y fíjense ustedes cómo llega aquí en X. Es bajo, pues. Es que el agua es barato, pero no es muy bueno. Entonces no hay mucha. Fíjense ustedes que nosotros estamos apenas con 15 y miren lo que tenemos que hacer. Perfecto, no importa. Ahora, lo que tenemos que hacer es de que, como estamos calculando con concentraciones de fase, a lo largo de toda la columna, vamos a tener que calcular justamente otra vez la teoría de la doble capa. Esto tenemos que hacer. Y sub I, y aquí era I, pero este es mi pues impulsor. Tengo que calcular el I sub I aquí. Eso tengo que calcular. Como antes calculábamos el I estrella, ahora tengo que calcular eso. Bueno, eso ya lo vimos también en la parte de y, bueno, después explicamos las líneas punteadas. Porque en realidad, acuérdense de que cuando dibujábamos nosotros la línea esta y la línea esta, y este era I y este era X, esto era I sub I y esto era X I, y esto era K
X sobre K y esto es delta Y sobre delta X. Entonces, delta, y estás igual. Estas líneas nucleadas es esto. Aparece esto. ¿Sí? Bueno, entonces, ya tenemos los valores. ¿Dónde están? Bueno, ¿qué dice? El número de eventos de transición referidos a la fase gaseosa tenemos que calcular. Ahora fíjense ustedes, como en el anterior caso, tenemos que encontrar I sub I, pero ¿cómo encontramos el I sub I? Ahí está, la pendiente. Las proporciones de interfaces se calculan gráficamente en la que se refleja la curva de equilibrio, teniendo en cuenta, ahí está, I menos I sub I sobre X menos XY es menos KX sobre KY. El A lo dejamos porque es un dato que nos da. Y ese es el valor. 2.991, que son los valores que nos calculamos, me dan 15.29 la pendiente. Y es negativo, obviamente, es negativo. Por el delta, ¿no es cierto? Los deltas. Lo mismo que en flash, donde era menos L sobre delta. Bien. Es un valor tremendamente alto, nosotros estamos manejando centésimas de unidad. Entonces, eso se lo va achicando. Si lo divido entre 100, va a ser 0.15. Ya estaría en el límite de I. O sea, dividir este 15. Yo lo divido entre 100 y voy a tener ya tengo por lo menos, perdón, entre 100 y 0.15. Y aquí es 0.0. Ya tengo por lo menos que llego a 0.15 en I. Pero es medio grande, porque es desde 0 y fíjense ustedes, 0.15 es una pendiente muy grande. Puedo seguir achicando, un hito más. 0,015 y aquí puedo poner 0,001. Miren ustedes, tengo 0,004, 0,005 va a estar aquí y 0,006. Ahí está bueno este dato. ¿Sí? Entonces, por cada esto me tiene que dar 0,15. Al valor de 0,15, porque de ahí arranca, le quito este valor y al correspondiente 0,04 me da. Miren. Lo que quiero decir es esto. Este valor, ¿cuánto tiene aquí? 0,2037. Me voy hasta 0,2047. Si esto es 5, 47 es por acá, entonces voy a tener un punto ahí. Y este va a ser el punto porque este de aquí va a ser el 0,15 menos lo que lo voy a restar de la pendiente, 0,015. Me va a dar más o menos esto. Entonces, voy a tener un punto y trazo. Trazando la primera, suficiente, voy a encontrar este punto y este punto es el XY abajo y el I sub I ahí para este 0,15. Para todos los valores intermedios, como la pendiente no va a cambiar directamente, encuentro valor de I cualquiera, voy recto y trazo una paralela a la pendiente y atravesada. Y ahí encuentro otro valor, trazo una pendiente a la paralela atravesada. Otro valor, trazo una pendiente. Miren ustedes de que ya encuentro yo los I sub I correspondientes, porque son estos los correctos. Entonces lo que hacemos es para cada valor trazamos la misma pendiente. ¿Sí? Paralela. Y de ahí se hace el vacío. Y bueno, lo tienen. Ahí está. Y por lo tanto, para cada valor de ahí, mire usted, 0,15 da 0,114. Porque si nosotros vamos hasta donde empieza la recta de esa curva de equilibrio, da 0,11. Y así sucesivamente hacemos el mismo trayecto que hemos hecho con el anterior ejercicio. Y representamos gráficamente y el área nos va a dar el número de megas. Ahí está. Limitamos entre 0,204 y 0,15 en I y el área nos da 10. No importa que me exceda porque son valores tan bajos que no va a afectar.
Eso es el número de unidades de transmisión. Falta la altura, porque la altura por el número da la altura de la torre. La altura de una unidad de transmisión, teníamos la expresión nosotros, ahí está, es G dividido el gas y A y dividido el 1 menos I. Entonces, el G, ahora bien, estamos trabajando nosotros con unidades de fase y hemos visto que estos valores varían mucho, 1390 y 1009. Pues vamos a tener que para la altura sacar dos alturas. Una altura de relleno en el fondo, con datos de fondo, y una altura de relleno en tope, con datos de tope. Eso es lo que hace. Por esa razón dice en fondo. Aquí está. En fondo. El G en kilomoles es esto, el K sub I es esto, el 1 menos I es esto. Directamente saca la altura de una unidad de transmisión en tope. Perdón, en fondo. 0,22 metros, o sea, la altura de una unidad de transmisión es 22 centímetros. Ahora en la cúspide es menos. Esto en kilomoles es el equivalente a lo que está ya 1009. Bueno, hacemos lo mismo y la altura me da 0,199. Entonces lo que hacemos es un valor medio de altura de una unidad de transmisión en fondo, en una unidad de transmisión en tope, nos da esto. Y esto lo multiplicamos por el número de unidades de transmisión, que eran 10 por cada unidad de transmisión, la altura del relleno es de 2 metros. ¿Sí? Entonces, y el diámetro lo podemos sacar si es que nos dan un valor de velocidad de una fracción de la velocidad de iluminación. A partir de ahí sacamos también, con la masa que ingresa se saca el diámetro. Ya lo hicimos, cuando hablábamos de lo que hemos. Y ya está. Ese es el método de crédito. Ese más o menos es el cálculo dependiendo de qué información tenemos. Si es total o es fácil.